Ya está. Todo. Bueno, buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, Art. Buenos días a todos los que comparten este espacio. Quería, bueno, agradecer y también a mucha gente del grupo han hecho, bueno, han comentado, te querían agradecer por todo lo que has hecho, por el programa, que están muy contentos con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, te quería decir eso antes de empezar, que la gente está muy agradecida. Bueno, yo también les agradezco mucho. Bueno, primero la oportunidad de, en fin, normalmente no tengo eh, este tipo de vida social, ¿no? Online, ¿no? Y bueno, salgo un poco, ¿no? de mi aislamiento y bueno, estaré encantado de contestar en fin, a todas las preguntas que yo pueda buenamente responder. Intentaré no ofender a nadie ni pelearme con nadie, ¿no? Eh, Sé que hay preguntas técnicas y que pues, habrá algún interés en eso, ¿no? Bueno, intentaré no ser muy técnico, ¿no? Pero al mismo tiempo contestar como pueda, ¿no? A la curiosidad, ¿no? Vale, pues entonces te voy a hacer unas 10 preguntas. Y la primera, muy simple, como estamos en la astrología Uber y a mí me gusta la figura de aspectos, te quería solamente preguntarte cómo es tu figura de aspectos global, ¿no? Si es cuadrangular, lineal, y qué es el color que predomina, y ya está, ¿no? Y cuál es su posición global, y si es, ¿vale? Global. Bueno, es una figura rara, ¿no? En el sentido de que primero está disociada, hay una figura lineal, ¿no? Eso yo creo que se puede observar con claridad, y luego hay una especie de es claramente una figura cuadrangular, pero muy, digamos, no, bueno, es más bien pequeña, ¿no? O sea, aunque coge una buena parte del hemisferio inferior, ¿no? Pero es una figura muy condensada, ¿no? Vale. Es más bien eh, apta, ¿no? Para investigar o para concentrarse en los detalles, ¿no? Mientras que la figura lineal es mucho más, bueno, hay mucho verde, evidentemente, porque hay muchos hemisferos, ¿no? Forma parte un poco ¿no? de la figura pequeña, ¿no? Luego, claro, tiene este brazo hacia el nodo que la amplía, ¿no? Pero básicamente es un detect y una especie de, bueno, es un gorro de camuflaje. En conjunto, ¿no? La figura está es capaz de enfocarse, ¿no? En los detalles, ¿no? Y al mismo tiempo es una dificultad de integración, porque la figura grande es mucho más amplia, ¿no? Mucho más filosófica, aunque bueno, gran parte de la técnica está ahí, ¿no? Y bueno, oscilo entre una figura y otra, ¿no? Lo cual da cuenta de muchos intereses que han aparecido y se han desarrollado en la vida, y es un poco complicado tratar de manejarlo todo, así que no puedo decir no soy un astrólogo típico, ni soy un ingeniero informático típico, ni un diseñador típico, ni nada, sino todo, un poco de todo eso a la vez, ¿no? Sí. Vale, muy bien. También una pregunta un poco de historia, muy simple. ¿Cómo eras de pequeño? Y si eso tiene que ver con la posición de tu luna en signo y casa, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de niño eras, no? Carece absolutamente de interés y me lo ha olvidado. Esto es un derecho que tiene todo el mundo, olvidarse de su pasado. No, no. En fin, no, a todo el mundo le parece que su vida es realmente interesante, ¿no? Y algunas veces pues, más interesante, incluso complicada, ¿no? Tiene que ser complicada, porque si no hay complicaciones, no hay, digamos, no hay crisis y no hay desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es una... eh, eh, la posición en la luna abajo es una posición, digamos, interesante desde cierto punto de vista, ¿no? Pero sobre todo por la cuadratura al Sol, ¿no? ¿No? Y la luna en Escorpio, la luna en Escorpio siempre es una posición eh, bueno, hay que luchar por algo, ¿no? Y hay que, digamos,
defenderse un poco de, de aspectos que están en el interior y entonces todo eso se refleja en el entorno, ¿no? Es combativo, ¿no? Es un aspecto combativo. Entonces cuando uno es crío, pues pequeño, pues las cosas pues van, no se da cuenta que tiene que luchar, ¿no? Por una serie, una cosa u otra, ¿no? Pero por lo demás, es decir, forma parte de la ley de destino, ¿no? O sea, tienes el hogar y la familia más adecuada para tu desarrollo, ¿no? Y yo se lo puedo agradecer. El entorno que tuve, porque el entorno que tuve, a pesar de ser humilde, me proporcionó cosas que me activaron de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, el primer libro de astrología que yo leí lo compró, o sea, apareció en mi casa, ¿no? No lo compré yo, apareció en mi casa, yo lo leí cuando tenía 14 años y eso creó la semilla para que más tarde, a los 21 años, yo volviese a conectar, ¿no? Y con eso, así como con muchas otras cosas. Entonces, el entorno era difícil porque eran los años 60, ¿no? En términos económicos, eso se refleja, ¿no? Y yo estaba muy, digamos, muy... eh, la actitud, digamos, de no, un solo piso no está muy presente, ¿no? Entonces, esa luna ahí abajo me permitió, digamos, pasar mucho tiempo tranquilo, mucho tiempo con mis abuelos en el campo, tener una vida un poco contemplativa, ¿no? Mientras mis padres, pues, también se esforzaban mucho, ¿no? Por la supervivencia. Luego, luchar por la supervivencia me tocó a mí, luego, ¿no? Pero desde pequeño estaba bastante bien, digamos, protegido en emocionalmente, ¿no? No había grandes preocupaciones. Vale, he oído decir que tú eres uno de los primeros alumnos que han estudiado el método Uber en lengua española, ¿no? Y entonces, quería saber un poco cómo llegaste a la psicología astrológica Uber, ¿no? ¿Y qué te gustó y qué crees que diferencia aporta el método Uber comparando con otros tipos de astrología? Bueno, intentaré sintetizarlo un poco, ¿no? La cuestión es que básicamente alrededor de los 21 años, o sea, los 21 años empecé una carrera musical, ¿no? Al mismo tiempo conocí a la astrología, ¿no? O sea, después de una serie de cambios de juventud, entré en contacto con la astrología y también con el esoterismo, ¿no? O sea, con la astrología esotérica. Entonces, desde el 81 al 91, por ahí, durante esos 10 años, yo desarrollé la carrera musical y mientras al mismo tiempo cultivaba el hobby o sea, la astrología como algo adicional, algo auxiliar, ¿no? Y también entré en contacto con la tecnología, con la informática, los años 84, las primeras máquinas. Así que me leí todo lo que pude, o lo que se podía leer en aquellas, o sea, lo que se podía comprar en aquellas épocas en las librerías sobre astrología, ¿no? De la editorial Cairo, o sea, mucha astrología, bueno, tradicional y también mucha astrología humanista. Y al final, cuando se vio que la carrera musical no era mi camino, ¿no? Pues entonces yo sí que me interesé mucho más por la astrología como tal, ¿no? Como herramienta, pues, bueno, para entender, ¿no? Más que, sí, sobre todo más para entender un poco cuál era la causa, ¿no? De las condiciones psicológicas o internas de las personas. Y entonces me lo llegué a plantear como algo profesional y entonces me llegó, digamos, eh, eh, todo esto de la escuela que estaba Rosa Solé montando, ¿no? En Barcelona y que tenía unos cursos de estudio y que era algo pautado, reglado, ¿no? Yo siempre he sido muy, digamos, autodidacta y un poco irregular, ¿no? Así que necesitaba este marco. Entonces, primero fue un choque en el sentido de que no tenía nada que ver. Primero, yo, de todo lo que era la astrología, mi estilo un poco de práctica hasta ese momento se basaba básicamente en Stephen Arroyo, ¿no? Porque era el autor más práctico, obviamente, de Rudyard, de Ruperti y todo lo que... Pues no le hice nunca demasiado caso a la astrología inglesa, ¿no? Pero a mí me parecía que el
astrólogo más práctico y más profundo al mismo tiempo era Stephen Arroyo, y el libro Astrología, Karma y Reencarnación es uno de los mejores libros en mi visión. Pero al entrar en contacto con el método Uber, fue una especie de crisis, en el sentido de que no tenía nada que ver, tuve que desaprender todo, o por lo menos ponerlo en suspenso. Pero, es decir, en el fondo yo soy un astrólogo tradicional, en el sentido que cuando escarbas un poco debajo, ¿no? Tienes 10 años, ¿no? de observación, ¿no? Básicamente de observación de la astrología, con diversas personas, en consulta, ¿no? Entonces fue un shock, digamos, el método Uber fue un shock en mi manera de ver la astrología, porque me forzó a cambiar todo, ¿no? Y por lo tanto, durante 5 años estuve un poco andando un poco a ciegas, hasta que un poco me pude recomponer internamente, ¿no? Sí. Bueno, lo saqué como pude, alrededor del año 95, pues bueno, pues saqué el diploma. Y luego continué utilizándolo, ¿no? Con cierto éxito, ¿no? Hasta el año 90, hasta el año 2000, por ahí, donde hubo otro cambio. Bueno, ¿cuál es lo que diferencia? Bueno, son tantas diferencias, ¿no? No tiene nada que ver en principio con el método tradicional, ¿no? Por lo tanto, es difícil de comparar. Ahora, como creo que ha explicado Rosa, el énfasis es un poco, bueno, conectar con la persona, ¿no? Y promover el mayor grado de libertad posible, y dentro de lo que es posible, que no es mucho, y la mayor posibilidad para entender al individuo. Y entonces la clave estaba en que normalmente el énfasis anterior de la astrología era la predicción, ¿no? Y bueno, hasta ese entonces yo era un astrólogo muy malo, porque yo no era capaz de predecir nada, ¿no? No veía, no veía, o sea, veía otros astrólogos que se lanzaban a predecir cosas con una gran rapidez, y yo eso nunca lo vi claro, ¿no? Que se pudiesen hacer ese tipo de afirmaciones con tanta claridad. Entonces, bueno, aplicaban reglas muy antiguas, desde Villefranche, toda una astrología medieval, ¿no? Donde eran reglas, ¿no? Entonces, bueno, si tenías un intelecto medianamente, digamos, desde reglas, ¿no? Enseguida aplicaba las reglas y sacaba deducción, ¿no? Pero yo nunca pude entrar en ese juego, así que nunca pude ser un buen astrólogo, ¿no? Era un mal astrólogo tradicional. Y el método Uber me permitió ser un astrólogo pasable, de otro tipo de vista, un astrólogo aceptable, ¿no? Por lo menos la gente, bueno, tengo buenas experiencias con la gente, ¿no? Con la gente en consulta, ¿no? En fin, eso fue hasta el año 2000 o algo así. Vale, entonces tú te dedicabas a hacer consultas y también a dar cursos. No, en ese momento yo me buscaba la vida de cualquier manera, y siempre la astrología era algo, nunca fue algo que me permitiese vivir, ¿no? La astrología, y mantuve consultas, bueno, hasta el año 2000 más o menos, ¿no? Vale. Y luego a partir de ahí, pues, digamos, hay vacíos más o menos, pero a partir de ahí sí que hubo un vacío 2000, 2002, porque entonces en ese momento, digamos, adquirir, digamos, toda la formación más tecnológica o más informática seria, ¿no? Y a partir de 2003 empecé una carrera profesional, justamente con API Ediciones, con Joan Solé, con todos los libros de astrología, haciendo ilustraciones, ¿no? Entonces, siempre, a ver, la astrología siempre es algo que está en el fondo, aunque yo haga otro tipo de cosas, ¿no? Pero en el 2002, 2003, mi énfasis estaba absolutamente en el diseño gráfico, en la programación, ¿no? Y en la maquetación de libros, ¿no? Y eso llegó hasta el 2004, 2005, ¿no? 2006, y eso fue más o menos el origen del programa. Vale, entonces la siguiente pregunta es sobre el programa. Sí, ¿de dónde te ha venido esa energía para llegar, bueno, para querer hacer un programa, ¿no? También si es el único programa especializado en el método Uber
¿Y qué podrías decir a la gente que no tiene el programa todavía y que está estudiando, ¿no? Con el método Uber? Entonces, ¿por qué decidiste crear eso? Si es el único especializado, ¿no? Bueno, sí, bueno, la razón fue pragmática. En los últimos seminarios yo tenía un programa que se compraba, ¿no? Costaba bastante dinero, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero era para MS2, ¿no? Y luego cambiaron los ordenadores, ¿no? O sea, la cuestión es que yo no me podía permitir pagar otra vez una licencia de un programa de como un libro que no iba a correr bien, ¿no? Así que me puse a programarlo, ¿no? Sí, porque yo quería ver las cartas, ¿no? Necesitaba un programa para ver las cartas y no podía permitirme, digamos, comprar otra licencia de ese programa que solo se ejecutaba, ¿no? En un entorno muy antiguo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues, bueno, que yo sepa, no hay. Bueno, y por supuesto está Juan Pedro Saba en Argentina, también por esa época empezó a desarrollar programas con el método Uber, porque él había estudiado el método Uber y bueno, se graduó y tenía todo. Y desarrolló, bueno, no sé, no llevo la cuenta, pero sí sé que varios programas incorporan las técnicas de dibujo del método Uber. Y bueno, entonces siempre ha estado un poco esa opción. Yo era demasiado anárquico, ¿no? Para comercializar el programa, ¿no? Y en ese momento estaba muy entusiasmado por el free software, ¿no? El software de código abierto, ¿no? Y me pareció coherente hacerlo de esa manera, aparte que no era un... Bueno, sí que hubiera en este primer programa, bueno, primero es que hubieron desde el 2006 hasta el 2008, desde el 2004 hubieron muchos intentos muy preliminares o, digamos, el pasado del programa, desde muy rudimentarios, eran simplemente cálculos en la consola y luego podía imprimirlo. En API Ediciones llegamos a tener un programa online que luego desapareció y no tengo ni siquiera el código fuente de ese programa. A partir de esos antecedentes fue cuando realmente empiezas a coordinar, digamos, la tecnología, las máquinas que hay en ese momento, los lenguajes de programación que hay y sobre todo orientado al aspecto del dibujo, ¿no? Porque es una parte importante, ¿no? Y entonces llega un momento en que digamos, se consolida, ¿no? Una visión y entonces empiezas a programar y entonces fluye, ¿no? Entonces crea un programa que puedes de alguna manera eh, empaquetar y distribuir, ¿no? Eso fue y que más o menos pues funciona bien y que aporta ciertas cosas, de ciertos aspectos novedosos en la interface, en la manera de relacionarse, porque eso siempre para mí era muy importante, porque yo, digamos, era un usuario exigente, ¿no? Y por lo tanto necesitaba cosas que fuesen muy intuitivas y muy fáciles de usar, a menos que tuviese, o sea, con suficiente información, ¿no? Y entonces siempre estuvo esa opción y también estaba una opción que tú podías comprar el programa de Juan Pedro Sabas, Astrocora o las diversas versiones, ¿no? Bueno, y en principio no veo ninguna razón por la que ningún estudiante no tenga un programa de astrología, bien comprándolo o bien bajándose esta versión. Esta versión es obviamente del 2008, 2009 y es absolutamente que sigue funcionando en Windows, ¿no? Lo que pasa es que yo ya hace muchos años que no uso Windows, pero sigue usándose, sigue siendo usable, incluso en Windows 10, pero es un programa obsoleto en términos de programación, ¿no? En términos de lo que ha evolucionado. Todo ha evolucionado muchísimo y las condiciones ahora son muy diferentes de las que había en aquella época. Sigue siendo un programa usable y no está mal, pero bueno, justamente en eso llevamos varios años intentando hacer algo mejor. Sí. Sí, sobre qué, por ejemplo, qué aspectos lo queríais mejorar, ¿no? ¿Por qué lo querías mejorar? ¿En qué aspectos principales, ¿no?
Bueno, sobre todo la distribución, ¿no? Pero eso quiero decir que primero ese programa eh, funciona básicamente, el mayor número de usuarios está lo usa en Windows, ¿no? Porque fue posible, ¿no? Hacer digamos, la distribución en Windows, pero yo lo programé en Linux y yo desde el año 2000 no uso Windows, pero era posible hacer eso, ¿no? Claro. Ahora ya uso Mac. Y entonces, ¿cómo se va a poder, bueno, se puede instalar en un Mac ahora o siempre ha sido posible? O... No, nunca ha sido posible instalarlo en un Mac. Yo lo uso en Mac porque puedo, digamos, trabajar a un nivel bajo, ¿no? Pero no he conseguido nunca hacer la distribución en Mac, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto, bueno, a ver si es posible hacerlo, yo lo uso en Mac. También lo uso en Linux, pero Linux ahí tiene muy pocos usuarios. Y entonces, bueno, este es un problema que podemos resolver, intentar resolver aparte, ¿no? De ver, mientras no existe una versión nueva, cómo se puede usar la versión antigua en Mac, ¿no? Ya haremos una especie de tutorial o algo así para ver cómo se puede hacer, ¿no? No es especialmente difícil, bueno, es un poco laborioso, está al alcance generalmente de alguien que tenga cierta afinidad con las máquinas, ya lo haremos. Pero el nuevo proyecto en el que llevo ya sí, desde varios años, 2 o 3 años trabajando y que va muy lento porque no puedo dedicarme totalmente ahí por diversos aspectos, no puedo tener continuidad porque las condiciones son absolutamente tan nuevas que he tenido que aprender lenguajes nuevos, he tenido que crear esa configuración de decir, son muchas piezas que tienen que cuadrar, ¿no? Y entonces durante un tiempo lo tuve a finales del año pasado, sí, los últimos 6 meses del año pasado. Fueron productivos en el sentido que estuve trabajando a fondo y hay un 40% del código ya hecho, ¿no? Pero está hecho en un lenguaje diferente, ¿no? Y simplemente cuando llegué a la hora de dibujar me di cuenta que esa no era la solución, ¿no? No me gustaba la forma en que el elemento que yo había elegido para dibujar no iba a quedar bien. Era una aplicación de escritorio, porque a mí siempre me ha gustado trabajar en un escritorio, y de repente me encuentro con que la gente quiere hacer cosas en tabletas o en smartphones y todo eso, ¿no? Y bueno, eso de entrada crea ciertas condiciones que, a ver, para una subpersonalidad mía de hacker, ¿no? Y me cuesta mucho entrar por ahí, especialmente a pesar de que uso un Mac, en el mundo del iPhone, ¿no? En el mundo de la distribución de aplicaciones de Mac, de Apple, porque no me cuento, en fin, tengo que pagar anualmente una cantidad que, en fin, yo no soy un programador al uso, no le puedo sacar, digamos, rendimiento, ¿no? Así que mientras que es posible en Android sacar la aplicación Android, el iPhone prácticamente lo descarté porque yo no iba a pagar, digamos, Vale. el impuesto a esto al programador. Yo no soy un programador ni vivo de esto. Pero a medida que ha avanzado el tiempo, hay una tendencia, es decir, hay otra posibilidad que es hacerlo en una página web, ¿no? O sea, poner un servidor y que lo puedas acceder al programa desde un navegador. Entonces no importa dónde estés, ¿no? Vale. Sí, eso de hecho era una de las preguntas. Si se pudiera, a ver, eh, sí, ¿piensas poner Astronext en una página web para poder utilizarlo en cualquier dispositivo indistintamente de su sistema operativo? Y si es así, Esa, sí, y si es así, ¿en qué punto del proceso estás? bueno, en el punto de estudiar justamente cómo puedo hacer eso, porque es un alivio. Primero, para mí un programa de astrología es un programa de escritorio, ¿no? El hecho de que puedas utilizar una tablet o algo así, pero bueno, es un requerimiento, ¿no? Que se me pone o que se pone
por cómo van los tiempos, pero para mí no tiene sentido. No tiene mucho sentido poder utilizar con comodidad un programa como una astrología con un touchpad, ¿no? Entonces, con el dedo, ¿no? Necesitas poder acceder a menús sí, ¿no? Necesitas diferentes facilidades. Ahora, la cuestión es cómo escribir un solo código, por lo menos reutilizar el 40%, o sea, el código que ya tengo escrito, que es más o menos de 40 o 50%, es decir, los problemas fundamentales de lo que es el motor de cálculo ya están programados, ¿no? En un nuevo lenguaje que va sobre una máquina de Java, ¿no? Pero eso es transparente para el usuario. La cuestión, eso es la parte de atrás, y lo que hay que desarrollar es en la parte de adelante, lo que llaman el front-end, ¿no? Los ingleses, que es exactamente cómo vamos a dibujar y dónde vamos a poner el dibujo. Y entonces la tendencia que está ahora surgiendo con fuerza es lo que se llaman aplicaciones web progresivas, ¿eh? Que de alguna manera van más allá, es decir, son aplicaciones que funcionan en la web, pero te las puedes aplicar en el móvil, instalar en el móvil o acceder con el móvil. Y no funciona de manera nativa, pero la diferencia es muy escasa. De manera que estamos ahí intentando tener al mismo tiempo, con el mismo código, con el mismo proceso de distribución, una aplicación de escritorio y algo que los que estén interesados puedan abrir en un tablet. Bueno, entonces son muchos hilos que hay que unir, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Complejo, ¿no? Sí. Vale, nos queda un poco tiempo. Entonces, las preguntas técnicas al final no te las voy a hacer porque creo que podríamos hacer otra entrevista especializada en De más interés, sí, para los que tengan. más técnicas de por qué no sé qué del Dharma, la carta de clic, no sé qué. Aunque hay una pregunta aquí que dice si tú estarías interesado o si ya das talleres para cómo utilizar el programa, sacarle el máximo provecho, ¿no? Cómo usar cada parte, cómo, ¿no? Si tú das algún taller de eso o no. No, nunca me lo he planteado, que si hay, digamos, hay un PDF que lo hicimos con mucho cariño, ya se leí yo, sobre los diferentes aspectos de ayuda del programa, ¿no? Y básicamente ahí está todo, ¿no? Hay pocas cosas ahí que ya no estén ahí. Había algunas cosas que yo había introducido para mi propio uso, pero que ya no las uso, ¿no? Eh, no creo que si hay interés, pues se podría hacer un taller, pero creo que no hace falta, ¿no? Entonces, ese PDF, ¿dónde está? ¿Has dicho? En la misma página web del programa, Ah, ¿no? vale, vale. Hay un PDF que te baja. Bueno, está tiene lo necesario, ¿no? Para entenderlo, ¿no? El funcionamiento, ¿no? La cuestión es hacer clic en todas partes, y especialmente hacer clic con el botón secundario. O sea, toda la funcionalidad está con el ratón, con el clic derecho, con el clic izquierdo y con la rueda. Ah, entonces se puede saber, ¿no? Cada cosa. En todas partes, hacer clic derecho en todas partes, básicamente. Y hacer clic izquierdo también en otras partes, ¿no? Hay muchas cosas. Es el taller resumido, ¿no? Hacer clic derecho. Y la rueda, pues o sea, ahora ya no usaré, pero si toda la funcionalidad que está en el ratón, pues ahora ya va a desaparecer, porque ya yo no uso ratón, ¿no? Pero sí, clic izquierdo, clic derecho, bueno, hay muchas cosas que están en el programa que no tienen mucho sentido y que probablemente desaparecerán, ¿no? Vale. Bueno, y para acabar, quería preguntarte si sigues usando el método Uber en tu vida, no sé, en tu vida, y por qué esa reorientación, si ha sido una reorientación hacia una astrología más esotérica o si siempre ha sido así, ¿no? O siempre has estado entre las dos, ¿no? Un poco eso para acabar. Sí. Sí, bueno, en principio, cuando la primera vez que entré en contacto con la astrología, también entré en contacto con la astrología esotérica, con lo que había en el famoso libro de Lee Bailey, ¿no? Ese libro no se puede entender. Yo a los 21 años pues no lo entendí, ¿no? Ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, pero desde que hemos estado en Barcelona, estuvimos trabajando
en la escuela, ¿no? Pues tuve la suerte, ¿no? De que se me dio el espacio para... Y entonces durante una serie de años sí que empecé a estudiar y entonces reconecté. Y el hecho de haber estudiado astrología tradicional me permitió ver que la astrología esotérica era una visión mucho más profunda de ciertos aspectos de la astrología tradicional. Y bueno, evidentemente, simplemente también, no simplemente, sino que va junto con un cambio en mi perspectiva, ¿no? De lo que es el trabajo de autorrealización. Entonces, la astrología esotérica no es una psicología, no se lo recomiendo a nadie, porque no es, pero permite entender, a veces permite entender ciertas cosas que no es posible entender desde otro punto de vista. Pero básicamente es, digamos, lo que no he hablado, o sea, mi interés por el esoterismo es más profundo que cualquier otro interés, ¿no? Y la astrología esotérica forma parte del esoterismo, y el esoterismo es algo que no tiene nada que ver con lo que la gente entiende o maneja, ¿no? Por lo tanto, está en una parte separada. Me interesa la astrología desde el punto de vista de las posibilidades que aporta para transformar al ser humano, pero eso puede hacerse sin astrología, ¿no? La astrología esotérica es innecesaria. Hasta dentro de algunos siglos. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por todo, por la entrevista. Y sí, creo que haremos otro vídeo para preguntas más técnicas del programa. Y también lo que habíamos hablado algún día de hacer un vídeo de cómo instalar, por ejemplo, el programa en un Mac, ¿no? Entonces, bueno, si quedamos otro día, podemos hacer algo Por así. supuesto. A tu disposición y a la disposición del interés de todos. Sí, sí. Bueno, pues entonces muchas gracias. Y si tienes algo que decir, ¿dónde, por ejemplo, cuál es la página para acceder al programa? ¿Cómo se llama exactamente? Es astronext.net, astro-next.net. .net, ¿no? .net, Vale, muy bien. astronext.net. Sí. Bueno, y si tienes algo que decir, una frase última. Nada, sigan estudiando, estudien mucho y Sí. practiquen mucho, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por todo. Gracias a ti, gracias a todos. Venga, hasta la próxima. Adiós.